Cada año la ciudad del Cusco celebra dos fiestas angulares que se suceden una después de la otra. Cada año, bajo la apariencia de las dos caras de una misma moneda, la procesión del Corpus Christi antecede a la representación del Inti Raymi, dos acontecimientos en los que el etnos andino de la antigua capital de los incas no solo conserva y acumula, sino que manifiesta en sí mismo y de un modo vívido las creaciones remotas de las viejas culturas precolombinas, muchas veces absorbidas y transformadas en su confluencia con el bagaje occidental. De este modo, el dios Sol de los incas se convertirá en una metáfora visual de Cristo, redefinirá sus antiguos emblemas para identificarse con el disco solar de la custodia sacramental, como la imagen misma del Hijo de Dios, centro del universo y síntesis del tiempo y de la historia. Esta es la ciudad del Cusco, la antigua capital del imperio de los incas, que los conquistadores españoles llamaron cabecera de todos los reinos del Perú. La ciudad más antigua del continente americano. 700 años de historia en los que se condensa el esplendor mayor de las culturas andinas y su fusión con el mundo occidental y cristiano. Probablemente aquí, mejor que en ningún otro lugar, se expresa esa dualidad fecunda y soberbia de lo hispano y de lo incaico. Calles enteras de geométricos trazados, blancos paredones españoles asentados sobre pétreos muros incaicos, iglesias, campanarios, plazuelas, espadañas, portadas y todos los techos cubiertos con el rojo de sus tejas. Esta es la misma ciudad que en el siglo XVI dio origen a los mitos radiales de la Sierra de la Plata y del Dorado, como un legendario reflejo de su grandeza y magnificencia. Desde hace casi 500 años, el Cusco celebra como su fiesta principal la magnífica procesión del Corpus Christi. Resuenan los potutos en calles y plazas de la ciudad. Señal inconfundible que ha llegado el momento de trasladar a los santos patrones que participarán en la procesión del Corpus Christi desde las diversas parroquias, en solemne procesión, hasta la Basílica Metropolitana. Hoy es un gran día de fiesta para el Cusco, que luce orgullosamente embanderado con este pabellón que recuerda al imperio de los incas por los colores del arco iris, un signo promisorio que se apareció ante sus fundadores y que sus mismos sucesores se encargarían de llevar como estandarte. Es la víspera de la gran procesión y desde temprano los feligreses se agrupan por barrios, parroquias, gremios y cofradías, con los mayordomos o responsables a la cabeza. Va llegando la gente con sus santos, portando sus estandartes distintivos y acompañados por sus bandas de música. Chicha, aguardiente y cerveza preparan el entusiasmo de los participantes. Una breve ceremonia andina, la tinca,
obliga a brindar primero con la Pachamama, la Madre Tierra, para agradecerle por los favores recibidos. Una tradición que también se manifiesta en estos danzantes, revestidos de una ritualidad andina, mágico-religiosa, que bailan como un magnífico prolegómeno a la gran fiesta que va a dar comienzo. Aquí todo guarda un significado. Esta comparsa, por ejemplo, se halla formada por dos tipos de personajes: los chunchos del Antisuyo, con sus plumas multicolores, que representan la presencia de la cultura inca en los valles subtropicales y en la Amazonia, como un mítico recordatorio del Reino del Dorado. Y estos otros, que son los ucucos o pabluchas, personajes igualmente mágicos, cuyos rostros cubiertos por pasamontañas los distinguen entre la multitud que los admira y respeta. Estos hombres han llegado desde la gran fiesta del Coyurriti, o Señor del Hielo, o Lucero de las Nieves, que se ha celebrado apenas un día antes en las faldas del tutelar nevado Ausangate, al sur del Cusco. La procesión del Corpus Christi es una simbiosis. Conjunta lo antiguo de la devoción incaica, de la devoción indígena, con lo actual de la devoción católica de la cultura cristiana. Personajes enigmáticos, de impostadas voces aflautadas, son los llamados a guardar el orden general durante el Coyurriti, donde ascienden hasta unos 5.000 metros de altura para bajar estos bloques de hielo sobre sus espaldas. El martes anterior a Corpus Christi, en Coyurriti tenemos una peregrinación de más de 80.000 campesinos, todos de condición indígena, que hacen derroche de fe, derroche de esperanza, derroche de caridad fraterna, y se sienten todos hijos de un solo Dios, hermanos en una sola fe. Ese mismo hielo será distribuido entre los asistentes, pero también será llevado hasta sus comunidades, no solo para garantizar la purificación de hombres y cosas, sino como un ritual de fertilidad vinculado al ciclo agrícola. La mañana avanza y los santos van llegando para reunirse previamente en la iglesia de Santa Clara, como es tradición, desde donde partirán todos juntos hacia la catedral, en la procesión denominada La Entrada. Muchos de los presentes han venido no solo desde los alrededores del Cusco, sino también desde muy distantes puntos de las naciones andinas del sur del Perú y del norte de Bolivia y Chile. Una cierta cantidad de personas que elaboramos, apoyamos a la comunidad y tenemos que ser partícipes con los pututs, acompañando, como nos han dejado los ancestros esa costumbre, nosotros seguimos haciendo prevalecer esa costumbre. Yo radico allá en Bolivia. Desde Bolivia estoy viniendo ya 2 años ya a hacer acá el Señor San José. Tengo fe, lo estoy haciendo con bastante fe, sé que me va a ayudar, no pido mucho. Hacia el mediodía, el repicar del campanario de Santa Clara anuncia que se va a iniciar el traslado de los santos hacia la catedral. Pero dicho traslado en realidad ha comenzado desde muy temprano, desde sus parroquias de origen, al romper el alba. Al amanecer en el distrito de San Jerónimo, al sur de la ciudad, distante una media hora de ella, las campanas de su iglesia parroquial llaman a los vecinos, porque en breve saldrán rumbo a la ciudad las andas de su patrón, San Jerónimo. En San Jerónimo sale la procesión al paso de la banda de músicos y al estruendo de los camaretazos que rompen el silencio
de la apacible mañana serrana. A esa misma hora, sucede algo similar en las 15 parroquias cusqueñas que preparan a sus respectivos santos patrones para dirigirse también al centro del Cusco. Paralelamente y distante 2 leguas de la ciudad, ya atraviesa los campos circundantes la Virgencita de Poroy, en hombros de unos pocos carbullos que en el transcurso del camino se verán multiplicados. Son unos pocos cofrades, seguidos por su infaltable banda de músicos. Llevan a su santa patrona mientras el sol comienza a entibiar el día. Al correr de la mañana, la procesión de San Jerónimo se ha tornado más numerosa. Atravesando los campos, la Virgencita de Poroy no detiene el paso y remonta los cerros, acercándose cada vez más al Cusco. Para la media mañana, San Jerónimo ha llegado a la parroquia de San Sebastián para una pequeña pascana o alto en el camino, ocasión propicia para que se les rece una misa y para que reciban juntos el tributo de la feligresía que reverencia a 2 de sus más tradicionales santos patrones. Luego emprenderán la marcha juntos, saliendo primero San Jerónimo. Después, dramáticamente, le toca el turno a San Sebastián, cuyas pesadas andas desafiarán las leyes de la gravedad, descendiendo por las escalinatas del atrio en un derroche de supremo esfuerzo por parte de sus cargadores. Entonces, todo estará definitivamente preparado para marchar el último tramo del camino, hacia la ciudad imperial, hacia el Cusco, la Roma indígena y ombligo del mundo americano. Estamos ahora en la iglesia de Santa Clara, punto de encuentro de todos los santos antes de ir a la catedral. Aquí se dan los últimos arreglos a las andas. Desde la Santísima Virgen de Belén, patrona del Cusco, hasta la Virgen de los Remedios, cuya bella y venerable representación fue un regalo temprano del emperador Don Carlos.
Todas las imágenes que se reúnen se engalanan con muy especial esmero, tratando de superarse unas a otras e intentando superar la propia presentación del año anterior. Tal vez este templo de las clarisas cusqueñas sea uno de los íconos más elocuentes del carácter religioso y barroco de esta ciudad, con sus techos profusamente decorados, sus muros exornados con bellos lienzos de la afamada Escuela Cusqueña de Pintura y sus riquísimos retablos relucientes de espejos y cubiertos de pan de oro. Una inigualable representación cusqueña que resume casi 500 años de historia y de fe. Una fe que se acrecienta entre los devotos a la hora de trasladar a sus patrones rumbo a la Catedral Metropolitana, en el susurro de una plegaria a su mamacha de Belén. El primero que aparece es San Jerónimo, en medio del bullicio popular y la marcha que ejecuta su banda de músicos. San Jerónimo va acompañado de su corte de mandones, que resoplan sus pututos o caracoles marinos, anunciando el paso solemne de su patrón. También es precedido por una cuadrilla de danzantes, cuyas máscaras caricaturizan la presencia de los mistis, hombres blancos o españoles. Luego aparecen las andas de San Cristóbal, portadas por los vecinos de su parroquia. La creencia popular reconoce que se trata no solamente de una de las andas más grandes, sino también de una de las más pesadas. Dicho peso está directamente relacionado con el mito de llevar escondida una huaca inca o gran piedra sagrada al interior de su estructura. Por momentos, tal parece que zarandeada de un lugar a otro, va a terminar por estrellarse contra la multitud que ruge con un singular griterío rayano en el pánico. De improviso, da la impresión que los hombres de los distintos barrios de la parroquia quisieran irse a las manos y disputar a golpes y empujones el honor de cargar a su santo patrón. Son veleidosos, corajudos y desafiantes, y por supuesto, ufanos. Ufanos de llevar sobre sus hombros a uno de los santos más admirados y populares de la ciudad. Junto a las andas discurre la peana, alborozada y lúdicamente transportada por los palomillas de la parroquia, en lo que se constituye como uno de los más importantes rituales de iniciación social para los niños cusqueños. Este fenómeno está asociado al traslado de varios otros santos patrones. No hay niño en esta ciudad que entre los 10 y los 12 años deje pasar la oportunidad de participar en este acontecimiento, que prácticamente consagra su transición de la infancia a la pubertad. Estas procesiones difieren de la gravedad o solemnidad de procesiones católicas celebradas en otras latitudes.
Un espectador poco avisado puede tener por momentos la impresión que se trata de un gran caos, a punto de desembocar en un desborde popular cuando los cargadores de un santo discuten con los de otro santo para que apuren el paso o simplemente para que dejen pasar. Y así llegar primero a la catedral, porque la celebración también se halla revestida de un festivo espíritu de rivalidad y competencia. En el transcurso del día, todos los santos irán desfilando hacia la histórica Catedral del Cusco. Precediendo el paso de otros santos y vírgenes, las magníficas andas de San Sebastián pasan en hombros de sus fornidos cargadores a pie descalzo. Tras San Sebastián vienen las vírgenes, juntas y acompañándose en procesión, ya que entre los cusqueños no está bien visto que una dama vaya sola por la calle. Para la entrada de la tarde, la Plaza Mayor ya está repleta de fieles, cuando los santos patrones comienzan a llegar con dirección a la Basílica Metropolitana, para participar de una velación a puerta cerrada, porque al día siguiente habrán de salir en la procesión del Corpus Grande. Esta magnífica celebración se ha llevado a cabo sin interrupción desde el 9 de junio de 1547, según lo atestiguó Garcilaso Inca de la Vega. Cuando en esos lejanos tiempos recién había llegado la Iglesia a estos territorios con su misión evangelizadora, se encontró no solo con una espléndida cultura, poseedora de un elevado nivel de desarrollo, sino que además se dio con un terreno rico y abonado para la misión que pretendía desarrollar. Con el transcurso del tiempo, como era natural, se produjo el mestizaje entre las creencias religiosas de los naturales y el espíritu del catolicismo que traían los conquistadores españoles. Fruto de ese mestizaje, florecieron las manifestaciones propias de una singular religiosidad popular. Cuando el cristianismo llega a América, lo que llega realmente, además del cristianismo por supuesto, es también una forma cultural la que llega. Esa forma cultural se encuentra con otra forma cultural. De ahí nace en procesos a veces violentos, a veces no tan violentos, nace una serie de síntesis, que sería una expresión mejor que sincretismo, ¿no?, en donde las más profundas verdades empiezan a asumir formas que no son siempre las mismas. La llegada a América permite revivir algunos de los rasgos del catolicismo antiguo, y uno de ellos, que es característica del catolicismo, es aceptar fácilmente las costumbres, las prácticas, y con una cierta condescendencia, pese al hecho de la extirpación de idolatrías y todo lo que quiera. A partir de la conquista, desde California hasta la Tierra del Fuego, las manifestaciones de religiosidad tomaron el color de cada región, de cada territorio, de cada localidad. Se impregnaron con sus propios acentos culturales, se vistieron con sus propios colores y cantaron al son de sus propias melodías. Entonces el cristianismo va muy prontamente a asumir al sol como su símbolo, pero representando a ese sol en Cristo. Cristo es el sol de la humanidad. Entonces, nada tiene de raro que la hostia en su custodia asuma una forma solar, ¿no? Y nada tiene de raro tampoco que al llegar esa forma cultural europea acá y se encuentre con el tema solar, estas dos cosas se junten de manera lo más natural. O sea, no hay aquí ningún sincretismo, aquí hay una síntesis que quizás no esté adecuadamente asumida, quizás no se tenga una plena conciencia de esto,
pero es un hecho que aquí hay una síntesis de un elemento que es común, no solamente a dos mundos, el europeo y el andino, ¿no?, sino a toda la humanidad. En España misma han visto en América como, entre comillas, la salvación del catolicismo. Bartolomé de las Casas también tenía esta idea y otros han visto que educando a los indios, como era gente muy sencilla y hasta virgen, digamos así, podía asimilar y expresar el catolicismo en sus expresiones más puras, digamos, más sinceras, más sencillas. Mañana del Corpus. Por fin ha llegado el momento tan esperado durante todo un año. Los santos patrones, que han sido guardados el día anterior en la nave de la catedral, esperan su turno para salir a la plaza, rodeados de la feligresía que acude para encomendarse a ellos. Estamos, sin lugar a dudas, ante una de las mayores manifestaciones de religiosidad del catolicismo en el mundo contemporáneo. Justamente aquí, en este magnífico templo que es la Catedral del Cusco. Esta basílica metropolitana que se erigió como un baluarte y a su vez como uno de los monumentos virreinales más notables de América. Se dice que fue concebida como una cruz latina plantada en el corazón de los Andes, otorgándole estas dimensiones para competir con los pétreos templos y palacios incaicos y avasallar de paso el deslumbrado espíritu de los naturales. Sus muros, sin duda, encierran una buena parte de la historia de este país, como de la misma ciudad del Cusco, que es el corazón y símbolo del Perú. Así, en hombros de sus cargullos, van saliendo uno a uno los patrones a la plaza de armas, anunciando el inicio de la festividad mayor de una diócesis que otrora se extendió desde los australes parajes del Río de la Plata hasta los centroamericanos territorios de Nicaragua. Entonces, el obispo de la diócesis más antigua de América del Sur, como es arraigada costumbre desde hace medio milenio, sale a la Plaza Mayor en la compañía del cabildo eclesiástico, las órdenes, las congregaciones religiosas y los seminaristas. Una tradición ligada a los albores de la presencia del catolicismo en estos territorios. Momentos más tarde, el arzobispo celebra en el magnífico atrio de la catedral con sus pares de la ciudad y con otros invitados. Caime Dios pa Cordero, Caime Racona Jusancona Pampasa, Dios Ney, Manam Kamai Tichukani, Waxal Mai Manchaye Kamunaikipa, Ichaja Huximidai Kitani, Almaita, Alingasinaikipa. Señor, Cristo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Para la procesión del Corpus Grande, como se le llama al día principal, se pasean a los santos de las parroquias de la ciudad alrededor de la Plaza Mayor actual, la antigua Plaza Inca de Huajaipata. Existe una difundida creencia que cuando los santos se reúnen se colocan según un orden determinado por una popular tradición cusqueña. Esto es, según su lugar en la historia, acorde a las antiguas divisiones superiores e inferiores de la ciudad, el Janancosco o Cusco Alto y el Jurincosco o Cusco Bajo, que también distinguieron dinastías y diferencias entre los incas y sus linajes familiares, esas parcialidades humanas que los formaron en la rivalidad por el poder económico, social y político. En ese sentido hay la percepción que la disposición de los santos, sobre todo en la catedral, obedece a ese criterio de arriba y abajo, que es una forma muy fuerte en los Andes de percibir todo a través de la llamada dualidad, que concibe el universo, el tiempo, los seres vivientes, la cultura, en fin, todo formando dos partes que se basan en la relación derecha-izquierda. Y de ahí surge toda una serie de relaciones que forman una gran estructura que se basa en este principio de oposición complementaria. Derecha que tiene connotación masculina, izquierda connotación femenina, este que es la connotación también masculina, salida del sol, el día, y el oeste izquierdo que es la noche, que es femenino. Y de esta manera se concibe que la disposición de las imágenes del Corpus Christi en la catedral están siguiendo esta misma percepción. Es por eso que desde los viejos días del incanato, cada parroquia se ha preocupado por mantener sus lazos vinculantes con los antiguos linajes patriarcales de las más antiguas familias cusqueñas, asegurándose posteriormente que la relación con su parroquia y con su santo patrón tengan una historia larga que necesariamente trate de remitirse al tiempo de los incas. En ese sentido, San Antonio, que lleva un cerdo a sus pies, símbolo de la tentación, en los Andes es expresión del mundo inferior, dominado por el mítico Imaimama. Cuando San Cristóbal es representado cruzando un río, el río que cruza no es otro que el Pilcomayo, el río rojiblanco que brota de la madre tierra o Pachamama. El hecho que San Sebastián aparezca atado a un árbol o malqui lo hace representar a las momias de los antepasados. La Virgen purificada, toda pulcra, ocupa el lugar del lucero de la mañana, o Chacacuyur, Achachiururi, y finalmente la Inmaculada Concepción, o la linda de la catedral. Está coronada con los deslumbrantes rayos de un probable poder fecundador masculino que la vincula al sol o Inti. De 15 santos que salen en procesión, solo 11 gozan de esta correspondencia con los símbolos andinos. Por eso hay quienes creen que esto es parte de la continuidad cultural del mundo andino, que muestra una estructura mental que asoma a la superficie en eventos de gran intensidad como es el Corpus Católico, a través de formas también andinas. Toda esta solera se expresa claramente en la prolijidad con la que se efectúan los preparativos, a pesar que no existe una organización central que maneje la celebración. Docenas de mayordomos o cargullocs se suman a cofrados voluntarios, hermandades o asociaciones de todos los estratos sociales. Cada quien
contribuye con su esfuerzo personal, con su aportación económica, con el legado de bienes, joyas, vestidos, mantos. El esfuerzo es mayúsculo por temor a la censura social de los devotos. La ocasión se hace propicia para dar rienda suelta a las manifestaciones artísticas. Se bordan estandartes, mantos para los santos, se uniforman a las cofradías, se contratan bailarines y orquestas. Todo como una creación efímera que permanecerá solo el tiempo del Corpus, porque incluso trajes, bordados y mantos se lucirán estas pocas horas para luego ser guardados para siempre. Finalizada la solemne misa por el señor arzobispo, encabeza éste el paseo de la Santa Custodia, en el mismo templete de plata que se mandó construir en el siglo XVIII. Como otrora los caballeros de la Orden de Santiago, el cabildo de la ciudad y las autoridades políticas y militares encabezan el cortejo, acompañando al cabildo eclesiástico, las órdenes, las congregaciones religiosas y los seminaristas. Dicha ceremonia se prolonga por más de 60 minutos, mientras la curia y los vecinos abren calle y otros vierten pétalos de flores desde los balcones de los portales. El sol del mediodía alcanza su cenit, al mismo tiempo que los saumerios y los himnos religiosos acompasan la marcha de los creyentes, haciendo más llevadero el atosigante calor que ha invadido definitivamente la plaza. La ceremonia es deslumbrante. El imponente cortejo religioso va dando la vuelta a la Plaza Mayor en sentido inverso a las manecillas del reloj, mientras el obispo de rodillas, en actitud penitente, va rezando el rosario frente al Santísimo Sacramento. Terminado el recorrido, la custodia es bajada del templete de plata. Por último, la custodia es llevada solemnemente de regreso a la catedral. Como es tradición, rompe la marcha San Jerónimo. Grandioso, grave el ceño, las barbas luengas, bajo su enorme sombrero de teja rojo, bueno contra insolaciones. Emerge la corpulenta silueta del magno doctor, esculpida por un maestro indígena sobre unas inmensas andas de roble. Marcha sobre los hombros de sus fornidos cargadores, distribuidos en derechas e izquierdas, jadeantes, bañados en sudor, escorzados en expresión de pesadumbre y avance. El son salvaje de los pututos, conjugados con el ruido de los bombos y tamboriles, con el clamor de las flautas y cornetines, da al conjunto una sensación de marcialidad primitiva, dramática. Le sigue San Cristóbal, patrón del antiguo barrio de Hanancusco, que se alza sobre unas andas tan grandes y pesadas como las del primero.
Va en actitud de atravesar un río llevando al niño en hombros, apoyado en un tronco de árbol. La escultura en madera policromada data del siglo XVII y es atribuida al reconocido maestro indígena Melchor Guamán Maita. San Cristóbal se dice, a nivel popular, que representa a Pachacuti, el mítico inca de la dinastía de los Yupanqui, que transformó al Cusco y al Imperio, el Julio César de los Andes. Por eso, sus cargadores son explosión de energía y júbilo popular. La tradición cusqueña refiere que la parroquia de San Cristóbal fue fundada por don Cristóbal Pauyu Inca, hermano de Atahualpa, el último de los incas reinantes. Pasa ahora San Sebastián, con ese aspecto de víctima y de mártir, inmutable, eterno, asaetado con flechas de plata, atrincado a un árbol. La escultura del siglo XVII es también obra del maestro Guamán Maita. Sus andas están entre las más suntuosas y nos rememoran las proas de los antiguos galeones del virreinato plenos de oro y plata, con sus adornadas columnas salomónicas y ménsulas con espirales. A estas alturas, la fiesta ya se ha teñido definitivamente con una extraña mezcla de devoción cristiana y ritualidad andina. Ahora le toca el turno a San Antonio Abad, patrono del seminario diocesano y de la universidad, y patrono también del gremio de los carniceros, con su diadema, báculo con campil sonoro, su libro inflamado y su chancho todo de plata. A continuación, llega el turno a los santos plácidos, encabezados por San Pedro Papa, vestido de pontífice y portando las llaves del reino. Viene también el patrón San José, que lleva de la mano al niño Jesús. San José es también patrono de los solteros y de los carpinteros. Lo sigue San Blas, conocido aquí como Yaguarmaca, que significa manos rojas. Venido desde su cusqueña parroquia, famosa por sus artesanos y por su maravilloso púlpito, tallado íntegramente en madera, y que en su momento fue una exaltación del triunfo de la Iglesia sobre los herejes. Precedido por dignísimas mamachas cusqueñas, cirio en mano, traje multicolor, infundiendo inequívoco respeto. Luego surge Santiago en actitud sedente, con sus blancas vestiduras de apóstol, llevado por los 24 de su cofradía y en compañía de los caballeros de su orden. De Santiago, dijo el escritor cusqueño Uriel García: escultura ecuestre, entusiasmo y delirio de los niños, combativo y varonil, montado en su gran caballo blanco, blandiendo la espada flamígera, vestido de mariscal de la República, con su sombrero y manto blanco, que cubre sus entorchados, cruzando por las plazas del Cusco, raudo, retador, marcial, con las ansias de un vencedor de Ayacucho, otrora a los gritos de la plebe: ¡abajo los chapetones! Y va saliendo Santa Ana, con sendos trajes de brocados y damascos, recargados de joyas y encajes. Luego aparece Santa Bárbara, la Virgencita de Poroy. Se dice que esta santa siempre sale en procesión acompañada por Santa Ana de Carmenca. Continúa la Virgen de la Natividad, conocida localmente como Virgen de la Almudena. Tradición española llegada al Cusco en tiempos del obispo Mollinedo y Angulo.
celebra el suceso de un hecho milagroso cuando los peninsulares estuvieron oprimidos por los moros. Sigue la Virgen Purificada. Esta advocación se refiere al hecho que María, luego del nacimiento de Jesús, concurrió al templo para la ceremonia de la purificación. Se le asocia también en otros lugares como la Virgen de la Candelaria, uno de los cultos más importantes del sur del Perú y norte de Bolivia y Chile. Ahora se prepara la salida de la Virgen de los Remedios. En su cortejo, el paso de los varones precede al de las damas. Adoptada por los profesionales como su santa patrona, agrupa preferentemente a la clase media de la ciudad, aunque también cuenta con la participación de artesanos. Y he aquí a María, Madre de Jesús, Virgen de Belén, la santa patrona del Cusco. Dicen los cusqueños que en sus andas se acrecienta la fe de quienes las sostengan, y a los ojos de la multitud se enciende la lumbre de la emoción al contemplar este ícono mellado por siglos de historia de fe, porque esta y la imagen del Señor de los Temblores son las que el Cusco reverencia con fanatismo rayano en idolatría. Y cerrando la procesión, le sigue uno de los orgullos de la ciudad, la Inmaculada Concepción, rodeada por pequeños ángeles, que es la santa de la catedral y conocida por las multitudes como la Linda, cuyos joyeleros y arcones han enriquecido obispos y canónigos, corregidores y magnates, sobre unas andas de plata repujada que en sus tiempos costeó el licenciado Deán Arias de la Cerda, quien antes de morir hizo a esta imagen su heredera universal. Así pues, finalizado el Corpus Christi, el Cusco se prepara todos los años hacia el 24 de junio para la escenificación de la fiesta del Inti Raymi o Fiesta del Sol. Por haber sido en tiempo de los incas una de las más sagradas celebraciones y por la cercanía de las fechas que existen entre una y otra, muchos han creído ver en la procesión del Corpus Christi el reemplazo de la antigua celebración del Inti Raymi, una aseveración no siempre aceptada por los estudiosos y conocedores. Cuando esta festividad llega acá, se va a encontrar, ¿no?, con que en vez de el solsticio de verano, se encuentra con el solsticio de invierno. Es como si el Corpus cayera en Navidad. Entonces yo creo que la asimilación de estos dos conceptos es ya casi obvia, ¿no? Ya casi obvia. No fue premeditado, obviamente, ¿no? Trajeron eso y se encuentran con el Inti Raymi, fiesta solar por excelencia, ¿no? Entonces la asimilación creo que cae por su peso. Hay una posibilidad que había una ceremonia de la cosecha en el cual había un desfile de dignatarios entre lo que es San Sebastián, el pueblo de San Sebastián actualmente, y el Cusco. Eso sería lo más remotamente parecido a lo que podría ser el Corpus. Si el Corpus está encima de algo, es encima de esta fiesta de la cosecha, pero no del Inti Raymi, que como digo, este año por supuesto es un mes después. La celebración del Inti Raymi en realidad terminó con la invasión española. La Casa Real Inca sucumbió con el ajusticiamiento de Túpac Amaru I y la posterior política de extirpación de idolatrías implantada por el virrey Toledo en el siglo XVI. La fiesta del Inti Raymi era una fiesta de los incas, los cuales, siendo las élites del imperio, prácticamente ya no existían, o estaban muy
pauperizadas y muy poco representadas. Luego, digamos, todas las guerras civiles, las luchas españolas contra los indios, y por lo tanto la fiesta más bien del Corpus Christi era una fiesta prácticamente dictada por las exigencias religiosas del grupo español. Testimonio de dicha continuidad son los bellos lienzos del siglo XVII, conocidos como el Corpus de Santa Ana, por el nombre de la parroquia que les dio inicio al albergue. En ellos ha quedado grabado no únicamente el testimonio de una época, sino el sello indeleble de la temperamental personalidad de su patrocinador, el obispo don Manuel de Mollinedo y Angulo. Bueno, Manuel de Mollinedo y Angulo es un formidable obispo de origen madrileño que gobierna la diócesis entre 1673 y 1699, es decir, en la segunda mitad del siglo XVII, coincidiendo con el final de la dinastía de los Habsburgo, cuando Carlos II, el último de los Habsburgos o Austrias, va a fallecer en 1700. Dentro de ese marco de intereses en el arte de Manuel de Mollinedo ocurre la serie famosa de la procesión del Corpus Christi. Esa serie, compuesta de más de 12 o 13 cuadros, que estuvieron en la iglesia de Santana del Cusco en una época y hoy día están en el Museo de Arte Religioso de la Ciudad Imperial. Esa serie retrata el Cusco, retrata las calles, retrata los estamentos sociales, la nobleza, la burguesía, el cabildo, las personas del mundo eclesiástico, el pueblo, que se ve magníficamente representado en estos lienzos. Estos lienzos también están retratando las órdenes religiosas, las diversas andas que llevan a los santos de los barrios de la ciudad y de pueblos lejanos como San Jerónimo y San Sebastián. Nos dan una idea bastante clara del Cusco que va de 1675 a 1680. Es por eso que se explica que las grandes celebraciones religiosas, y principalmente la del Corpus Christi, tuvieron un cuidado especial de ser manejadas de una forma principalísima por la autoridad civil y la eclesiástica. Esa es la razón, en gran parte, por la cual el virrey Francisco de Toledo le concedió la mayor importancia a estas celebraciones, porque al fin y al cabo, una de sus obligaciones mayores era la evangelización de los indígenas. Y la evangelización también pasaba por el hecho de que las grandes celebraciones eclesiásticas, sean las misas solemnes, sean las misas ordinarias, sean las procesiones cotidianas o las grandes procesiones como el Corpus Christi, proyectaban como imágenes en el alma de los indígenas la nueva fe. Esta nueva fe importantísima que era pues parte sustancial de la conquista. El imperio de los incas y el virreinato del Perú hasta el siglo XVIII fue la expresión de una potencia intelectual, social, militar y administrativa extraordinaria. En ese sentido, entonces, por ejemplo, la procesión del Corpus, que con ser una procesión religiosa que aparentemente no tiene nada que ver con el aspecto político, sin embargo sí tiene que ver. Tiene que ver con el hecho de que hay momentos en la historia del Perú que sí han producido una capacidad cultural formidable, de una gran energía que viene hasta nosotros hoy, pero que está sustentada en bases reales. Esas bases reales, en el caso del Corpus Christi, es la catolicidad del pueblo peruano, su cristianismo, su raíz verdadera en ese tipo de creencias, y muy respetables, que son las que continúan hasta hoy y que le dan fuerza y coherencia a la nación. Entrado el siglo XX, nuevas tendencias artísticas se encargarán de testimoniar la continuidad del Corpus para las nuevas generaciones. Entre estas, destaca con particular calidad el legado del gran plástico cusqueño don Francisco González Gamarra, quien dentro de su vasta y enciclopédica obra
nos legó una bellísima colección de acuarelas que celebran las procesiones de su ciudad natal. A través de una acentuada policromía andina, cuajada en uno de los mejores momentos de su trayectoria creativa, nos entrega esta obra fundamental, reflexión de color urbano y humano, eslabón de continuidad que introduce la fiesta en el panorama del siglo XX. Con este siglo, también aparecerá la fotografía en la ciudad, para perennizar no solo la permanencia de la procesión, sino la evolución del paisaje urbano, probablemente en un Cusco más cercano al de la era Moyinedo que al que conocemos en los días actuales. El historiador Luis E. Valcárcel decía que la procesión del Corpus Christi revela al pueblo andino en aquella fase que mejor que ninguna otra desnuda la esencia de su cultura, la religiosidad. Porque es en lo religioso que el hombre se muestra más conservador y apegado a las fórmulas ancestrales. De ahí la increíble persistencia de los más remotos elementos de ese carácter. Así, la fiesta es la expresión cabal religiosa, en su rica complejidad, en su inagotable poder de atracción. Alrededor de la fiesta gira todo el universo. Dioses y hombres se aproximan y estrechan en el tiempo y en el espacio. Fuera del circuito de la fiesta, el mundo queda como en suspenso. La celebración es la esperada discontinuidad de la monótona existencia. Así se explica su enorme importancia para el hombre de esta tierra. La procesión del Corpus en el Cusco, ombligo del mundo, expresa por un lado el papel fundamental del catolicismo en la historia del Nuevo Mundo, no solo desde una perspectiva únicamente religiosa, sino también social, artística y cultural. Y por otro lado, la extraordinaria vitalidad de los pueblos andinos, y en especial, qué tan profundamente apegados se hallan a su propio modo de ser. A pesar de las influencias, los avatares y del inexorable paso del tiempo. Pacha